Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La aparente o real inutilidad de la filosofía ha sido un tema de debate desde que existe el pensamiento filosófico racional. En nuestros días ya no se habla tanto de la inutilidad de la filosofía como de la obsolescencia de la filosofía. O sea, no se discute que la filosofía haya sido útil en algún momento, sino que se discute que lo siga siendo. Y se postula que ha sido reemplazada ventajosamente por el pensamiento científico. En este video voy a pasar por alto los rebuznos de los asnos, aunque algunos tengan prestigio intelectual y miles de likes. Me voy a centrar únicamente en las críticas racionales hechas por gente que sabía de lo que estaba hablando. Por cierto, en contra de lo que dice el asno en pantalla, esto no es un debate que nadie quiera hacer. La inutilidad o utilidad de la filosofía podría considerarse una rama del pensamiento filosófico. Es algo que se ha estado debatiendo durante milenios. Únicamente alguien que no leyó un libro en su vida puede afirmar lo contrario. El problema, tal como se lo plantea actualmente, es más o menos así. La palabra filosofía originalmente designó todo pensamiento racional, metódico, para oponerlo al pensamiento mitológico. Ya los antiguos distinguieron ciencias específicas, distinguieron que era conveniente llamar a algunas disciplinas con un nombre propio y tener especialistas propios, la medicina, la astronomía, la geometría, etc. En realidad el término filósofo no estaba universalmente aceptado. En el sentido amplio que tiene hoy en día, podemos decir que fue inventado por el historiador Diógenes Laercio en su libro Vidas de filósofos. Antes, el término filósofo más bien eran como se llamaban a sí mismos los seguidores de Platón. No, no tenía el sentido amplio de abarcar a todas las escuelas filosóficas que le damos nosotros. Toda ciencia, por tanto, vendría a ser filosofía especializada. Por eso se dice que la filosofía es la madre de las ciencias. Yo añadiría que hoy en día es una madre que ya la han hecho abuela y hasta bisabuela, porque de la clasificación original de las ciencias que debemos sobre todo a Aristóteles, se han ido desprendiendo nuevas ciencias que eran imposibles hasta que las ciencias originales no tuvieran un considerable grado de desarrollo. Puedo poner, por ejemplo, la biología molecular, que hasta que la genética y la biología y la química no estaban suficientemente desarrolladas, simplemente no había cómo definir su objeto de estudio de modo apropiado. Cada ciencia podemos decir que se independiza de la filosofía en los mismos tres pasos. Primero, un filósofo agrupa un objeto de estudio y dice, esto debería ser un estudio específico, esto debería ser un estudio especializado, y le pone nombre. Segundo, otro filósofo, o ese mismo, define los métodos apropiados, la valijita de herramientas, diríamos en este canal, adecuadas para ese nuevo objeto de estudio, para esa ciencia específica. Crea un kit de herramientas que no es universal, no es genérico, sino que está destinado a los investigadores de esa rama en particular. Tercero, después de algunos años en que ya se ha estado investigando en la ciencia y esta ha alcanzado un cierto grado de desarrollo, la nueva ciencia, los mismos científicos empiezan a cuestionar sus fundamentos filosóficos, empiezan a inventar nuevas herramientas, es decir, a utilizar nuevos métodos que no habían sido previstos por los filósofos que crearon la ciencia, del mismo modo en que cualquier operario altamente calificado suele inventar herramientas caseras que no son de producción industrial para alguna función específica de su trabajo. Estos
Científicos se convierten así, los científicos de avanzada de la nueva ciencia, se convierten en filósofos al empezar a cuestionar los principios en que se basó su ciencia y a proponer nuevos métodos y hacer explícitos los postulados ideológicos tácitos que estaban implícitos en la valijita de herramientas original. Esto no es una rebelión en contra de la filosofía, no es una antifilosofía, sino todo lo contrario. Es la muestra de que la ciencia alcanzó su mayoría de edad, se volvió autónoma, se volvió independiente y incluye en sí misma su propia filosofía del método, su epistemología. Esta situación lleva, por cierto, yo estoy de acuerdo con esto, con esta interpretación de cómo evoluciona el pensamiento científico-filosófico. Esta situación, decía, lleva a la idea de que la filosofía debe jubilarse o que ya no tiene utilidad. Más tarde o más temprano, si es que esto no ha ocurrido ya, toda ciencia va a estar definida y va a tener sus propios métodos y una de sus ramas va a ser discutir sus propias herramientas epistemológicas. Entonces, ¿qué queda de la filosofía? Los más extremos pensadores de esta línea han postulado que la filosofía debe reducirse a teoría del conocimiento, a epistemología, gnoseología o teoría de los métodos o filosofía de la ciencia. Wittgenstein, por ejemplo, postula que eso es lo que ha ocurrido ya, que a principios del siglo pasado la filosofía era únicamente una epistemología y que seguíamos llamando filosofía únicamente por razones históricas, porque ese término lo había inventado Platón, etcétera, etcétera. Eddington, por su parte, propone cortar con esa tradición y usar el término epistemología para referirse a la teoría de los métodos, a la teoría de la investigación. Digo que esta es la teoría más extrema porque es la más extrema que tiene sentido. Nadie que conozca realmente cómo funciona el método científico puede postular que este paso también debe ser eliminado. ¿Por qué? Porque las críticas epistemológicas surgen de la propia actividad científica, de la propia actividad de los investigadores.